La niebla era densa, casi palpable, y envolvía la sierra turolense como un manto espeso que dificultaba ver a más de unos pocos metros. En medio de ese paisaje incierto, un maestro rural, con su rostro curtido por el sol y la experiencia, guiaba a su sección a través de crestas invisibles. En sus manos sostenía la brújula más sencilla que se podía encontrar en el mercado. Una brújula civil de 55 pesetas, cuya caja era de metal desgastado y cuya aguja se movía con una delicadeza casi poética. Este no era un día cualquiera. Se dirigían a una misión de vital importancia, y la tensión en el aire era palpable. La ansiedad del maestro se mezclaba con la esperanza, sabiendo que cada paso podría ser crítico. Mientras tanto, sus compañeros confiaban ciegamente en instrumentos modernos, sellados y sofisticados, traídos de tierras lejanas, que prometían una navegación sin errores. Sin embargo, algo estaba por cambiar en esa mañana sombría. Desde el inicio de 1938, la situación en el frente republicano había sido crítica. La guerra civil española había dejado su huella en cada rincón del país, y en la sierra, donde los ecos de la guerra resonaban, el maestro había aprendido a sobrevivir en la adversidad. A medida que los días pasaban, la presión aumentaba, con las tropas republicanas enfrentándose a un enemigo implacable. Aquel maestro, en su calidad de líder, se había ganado la confianza de sus hombres, pero en su interior la preocupación crecía. Había visto cómo otros líderes perdían a sus hombres en las brumas de la sierra, guiados por instrumentos que fallaban en el momento crucial. Había insistido en que la simplicidad a menudo superaba la complejidad, pero la llegada de la tecnología había generado una fe ciega en lo que era nuevo y brillante. Los días anteriores a aquella marcha no habían sido fáciles. La sección había enfrentado condiciones climáticas adversas. Lluvias torrenciales y ráfagas de viento habían puesto a prueba no solo su resistencia física, sino también su moral. Mientras otros intentaban resolver problemas logísticos con cartas y negociaciones infructuosas, el maestro se concentraba en entrenar a sus hombres en la lectura del terreno y el uso de su brújula de 55 pesetas. Era un desafío solitario, y la soledad del líder pesaba sobre él, especialmente al recordar a aquellos que habían caído en la batalla. Sin embargo, la confianza en su brújula sencilla crecía, así como su determinación de llevar a sus hombres de regreso sanos y salvos. La mañana de la misión fue un momento de revelación. El maestro sintió un hormigueo de nerviosismo en su estómago. Mientras sus compañeros desenfundaban sus complejas brújulas soviéticas, él se detuvo un instante para abrir la tapa de su brújula. El clic metálico resonó en la atmósfera densa, un sonido que marcaba la diferencia entre la certeza y la duda. La aguja temblaba, buscando su norte verdadero, y mientras lo hacía, el maestro respiró hondo. Sabía que aquella brújula, a pesar de su simplicidad, había sido diseñada para resistir condiciones adversas. En ese instante, donde el silencio de la niebla parecía devorarlo todo, él sentía que la dirección no provenía del lujo, sino de la fiabilidad. Mientras avanzaban, la sección comenzó a seguir el rumbo marcado por la brújula del maestro. Cada paso era una prueba de fe, y el sonido de las botas de sus hombres resonaba en el suelo húmedo, creando un ritmo casi hipnótico. La niebla se espesaba en torno a ellos, y el maestro no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. A lo lejos se podían escuchar los ecos de la guerra, pero en ese momento todo lo que importaba era el camino delante de ellos. En la penumbra, la brújula seguía apuntando hacia el norte, constante y firme, mientras las brújulas modernas comenzaban a fallar, incapaces de lidiar con la humedad. Algo estaba por cambiar, y el maestro,
con su brújula de 55 pesetas, estaba a punto de demostrar que la simplicidad podía vencer a la sofisticación. Desde el inicio de 1938, la Guerra Civil Española había intensificado su brutalidad, convirtiendo cada rincón del país en un campo de batalla. En la Sierra Turolense, donde el frío y la niebla eran compañeros constantes, el maestro había vivido no solo como educador, sino como un verdadero líder para sus hombres. La presión sobre los republicanos crecía cada día, con la ofensiva franquista avanzando y dejando un rastro de desolación. Durante esos meses, el maestro había sentido el peso de la responsabilidad en sus hombros, sabiendo que la vida de sus hombres dependía de decisiones que tomaba en medio de la incertidumbre. Meses antes, cuando la situación comenzó a deteriorarse, el maestro se había dado cuenta de que el optimismo inicial de sus compañeros estaba siendo sustituido por la desconfianza. Las promesas de victoria se desvanecían, y las cartas de amigos y familiares se llenaban de advertencias sobre la realidad del combate. En ese clima de desesperanza, el maestro decidió que debía actuar. Era una tarea difícil, ya que muchos habían empezado a depender de los equipos modernos, creyendo que la tecnología era la solución a sus problemas. Él, sin embargo, sabía que la verdadera fortaleza radicaba en la confianza mutua y en el conocimiento del terreno. Un día, mientras la lluvia torrencial azotaba el campo, el maestro reunió a sus hombres en un refugio improvisado. Con el sonido del agua golpeando el techo, les habló sobre la importancia de la simplicidad en la supervivencia. Recordó cómo, en su juventud, había aprendido a leer el paisaje y a confiar en su instinto antes de apoyarse en herramientas tecnológicas. Les instó a practicar la orientación con la brújula más simple, a observar el entorno y a dejar de lado la dependencia de los modernos dispositivos que, aunque brillantes, se mostraban ineficaces en condiciones adversas. Las semanas siguientes fueron un intenso viaje de entrenamiento. Mientras muchos de sus compañeros se mostraban escépticos, el maestro continuó su labor, mostrando cómo la brújula de 55 pesetas podía ser más fiable que las complejas alternativas. A medida que sus hombres comenzaban a entender la importancia de seguir una dirección en lugar de dejarse llevar por la niebla y el desánimo, el espíritu de equipo renacía. La fe en su capacidad de navegar se reforzaba, y aunque la sombra de la guerra pesaba sobre ellos, se sentían más unidos que nunca. El día de la misión llegó con un aire de expectación. El maestro sentía en su pecho un nudo de ansiedad y determinación. Mientras sus hombres se preparaban, él revisó su brújula. El metal frío entre sus dedos le daba un sentimiento de seguridad. En el fondo, sabía que los instrumentos modernos que llevaban sus compañeros no serían de utilidad si caían en la confusión. La niebla no solo ocultaba el paisaje, sino que también representaba la incertidumbre que todos enfrentaban. La misión no sería solo una estrategia militar, sería una afirmación de su capacidad para sobrevivir y confiar en lo que realmente importaba. Cuando comenzaron a caminar, el maestro se dio cuenta de que cada paso estaba impregnado de significado. La niebla los envolvía, pero él se mantenía firme en su ruta, guiando a su sección con la brújula antigua que había aprendido a valorar. A medida que sus hombres seguían su ejemplo, el sonido de sus botas martillando el suelo húmedo se convertía en un mantra de resistencia. En ese momento, no solo avanzaban hacia un objetivo, estaban afirmando su identidad, su unión y la fe en un liderazgo que no se dejaría llevar por la complejidad, sino que se aferraría a la simplicidad y la confianza. Cada desvío que evitaban, cada barranco que superaban, se sentía como una victoria personal.
El maestro sabía que la real batalla no solo estaba en el campo de guerra, sino en el corazón de cada hombre que lo seguía, y él estaba decidido a demostrar que la dirección y la claridad podían encontrarse incluso en la niebla más densa. La niebla continuaba envolviendo la sierra turolense mientras la sección avanzaba por el terreno incierto. Cada paso resonaba con determinación, y el maestro, con su brújula de 55 pesetas en mano, guiaba a sus hombres en medio de la confusión. La atmósfera estaba cargada de silencio, interrumpido solo por el sonido de las botas sobre la tierra húmeda y el murmullo distante de la guerra. El maestro podía sentir la tensión entre sus hombres, una mezcla de ansiedad y expectativa. Sabía que estaban ante un momento decisivo. A medida que avanzaban, el maestro notó a sus compañeros mirar con creciente preocupación sus brújulas modernas. Las agujas danzaban sin rumbo, incapaces de encontrar el norte verdadero en medio de la humedad. Era un contraste inquietante. Mientras su brújula permanecía firme, la tecnología fallaba estrepitosamente. En ese instante, el maestro sintió que el tiempo se detenía. Su instrumento se convertía en un símbolo de esperanza y resistencia. Cuando llegaron a una cresta, el maestro dio un paso adelante y con voz firme dijo: «Avancemos». Esa afirmación resonó entre sus hombres, que sentían el peso de su liderazgo. Cada paso que daban se sentía como un eco de resistencia. La niebla, en lugar de ser una barrera, se transformaba en un manto que los protegía, mientras el sonido de sus pasos se convertía en un mantra de unidad. De repente, un disparo resonó en la distancia, rompiendo el silencio opresivo y llevándolos de vuelta a la dura realidad de la guerra. El sonido hizo que el corazón del maestro se acelerara, pero mantuvo la calma. No todos los caminos son seguros, pero juntos podemos superarlo, le recordó. Su liderazgo transformó el miedo en determinación. La sección comenzó a moverse con mayor rapidez, siguiendo cada indicación con confianza. A medida que avanzaban, el maestro observó que sus hombres se ajustaban a la situación. Sus ojos reflejaban resolución y valentía. La niebla, que antes parecía desconcertante, se sentía ahora como una protección que los cubría. Con cada hora que pasaba, los hombres encontraban su ritmo. La brújula del maestro, que seguía apuntando al norte, les otorgaba seguridad. Él se dio cuenta de que había logrado algo más que guiarlos. Había creado un vínculo inquebrantable entre ellos. Cada uno llevaba en su corazón la convicción de que lo simple podía vencer lo complejo. Después de 5 largas horas de marcha, el grupo emergió finalmente de la niebla. Se encontraron en un claro iluminado por la luz del amanecer. El maestro sintió un profundo alivio, y al voltear hacia sus hombres, vio en sus rostros la expresión de triunfo. Habían llegado juntos, sin perder a nadie, y eso significaba más que cualquier victoria táctica. El maestro comprendió que su viaje había sido transformador. La confianza en lo simple había sido clave para su éxito. Mientras los rayos del sol comenzaban a calentar la tierra helada, se sintió renovado. La misión no solo había sido una travesía a través de la sierra, sino también un camino hacia la reafirmación de su humanidad y la fuerza que encontraban en la unión. En la bruma del pasado había surgido una nueva luz de posibilidad. Mientras observaba el claro iluminado por el amanecer, el maestro sintió una mezcla de alivio y reflexión. Habían superado la niebla, pero sabía que su verdadera victoria iba más allá de la misión cumplida. Era un momento de aprendizaje que había transformado no solo a él, sino a cada uno de sus hombres. Mientras el sol comenzaba a calentar la tierra helada, el maestro se permitió respirar profundamente, saboreando el triunfo en el aire. Mientras avanzamos, recordemos lo que hemos aprendido, les dijo a sus hombres, su voz resonando con confianza. La simplicidad
puede ser más poderosa que la complejidad. No se trata solo de las herramientas que usamos, sino de la fe que tenemos en nosotros mismos y en los que estamos a nuestro lado. Estas palabras resonaban en el corazón de cada uno de ellos, convirtiéndose en un mantra que llevarían más allá de aquel día. El maestro se puso a pensar en el significado más profundo de lo que habían experimentado. La brújula, aunque simple, había guiado a su sección a través de momentos de incertidumbre, mostrándoles que la confianza en lo básico podía ser la clave para enfrentar cualquier adversidad. Recordó cómo había insistido en el valor de la preparación y el entrenamiento en lugar de depender completamente de equipos sofisticados. Su mente se llenó de imágenes de las largas horas pasadas, enseñando a sus hombres a leer el terreno, a entender el comportamiento del clima y a confiar en su instinto. Todo eso había dado sus frutos. Sin embargo, también había una gran responsabilidad. Cada uno de esos hombres había puesto su vida en sus manos. La guerra era cruel y no había garantía de que todos regresarían sanos y salvos. La lucha continuaría y él debería estar listo para enfrentarse a nuevos desafíos. ¿Cómo podría continuar guiándolos? ¿Cómo podría mantener viva la fe que habían encontrado en su sencillez? Estas preguntas lo abrumaban mientras sus pensamientos se perdían en el horizonte. El maestro se acercó a uno de los hombres, un joven llamado Javier, que había mostrado un gran potencial durante el viaje. ¿Qué aprendiste hoy, Javier?, le preguntó. Javier, aún con la emoción reflejada en su rostro, respondió: aprendí que, aunque el camino puede ser incierto, creer en lo que sabemos y en quienes somos nos lleva a la victoria. El maestro sonrió viendo cómo esa chispa de entendimiento comenzaba a arder en los corazones de sus hombres. A medida que el grupo se preparaba para continuar su misión, el maestro miró a su alrededor. Cada uno de ellos había cambiado de alguna manera. Habían pasado de ser soldados desmotivados a un equipo cohesionado y resiliente. Un sentido de camaradería y confianza había florecido en medio de la adversidad. Sabía que, aunque la batalla que les esperaba sería dura, ahora tenían una base sólida para enfrentar cualquier desafío. La experiencia compartida en la sierra les había enseñado a confiar no solo en su líder, sino también en ellos mismos y en los demás. Mientras avanzaban, el maestro reflexionaba sobre cómo la guerra había forjado un nuevo sentido de propósito en él. Había encontrado en su liderazgo una razón para seguir luchando. La lucha por la libertad, por la justicia, se había vuelto personal. No era solo una batalla contra un enemigo externo, sino una lucha por el alma de su comunidad y por el futuro de su país. La luz del día brillaba con más fuerza y el maestro se sintió revitalizado. Con cada paso, reafirmaba su compromiso de guiar a sus hombres, no solo hacia la victoria en el campo de batalla, sino también hacia el descubrimiento de su propia fuerza interior. Sabía que la confianza en lo simple, en lo que realmente importaba, sería la clave para seguir adelante. Mientras la sección marchaba, el maestro se sentía listo para enfrentar lo que viniera, convencido de que la fortaleza de su unidad sería su mejor arma en la lucha que aún les esperaba. La sección continuó su marcha, y el ambiente se tornó más ligero a medida que la luz del día iluminaba el camino. El maestro, sintiendo la energía renovada de sus hombres, decidió que era hora de compartir su experiencia con otras secciones. Sabía que la lección aprendida debía ser extendida más allá de su grupo y que la simplicidad podría ser una antorcha en la oscuridad de la guerra. Al llegar a un pequeño campamento donde otras tropas estaban acampadas, el maestro se encontró con un grupo de soldados que parecían agobiados por la desconfianza en sus instrumentos. Las brújulas modernas y sofisticadas, que habían fallado en momentos críticos, yacían abandonadas en el suelo. Él se acercó,
observando cómo los hombres discutían acaloradamente sobre la mejor manera de orientarse. ¿Puedo hablar con ustedes un momento?, preguntó el maestro. Su voz calmada y firme atrajo la atención. Los rostros de los soldados se volvieron hacia él, algunos con escepticismo, otros con curiosidad. He venido a compartir algo que hemos aprendido en la sierra. Con gestos firmes, comenzó a relatar cómo su sección había enfrentado la niebla y los desafíos, utilizando una brújula sencilla. Les habló sobre la importancia de la confianza en lo básico y en el trabajo en equipo. Uno de los soldados, un hombre robusto de cabello rizado, interrumpió. ¿Y qué pasa si la tecnología es más precisa? ¿No deberíamos confiar en lo que es nuevo y avanzado? El maestro, sin perder la compostura, respondió: la tecnología puede fallar, pero las habilidades humanas y la confianza en el compañero a tu lado son lo que realmente te llevará a través de la niebla. Sus palabras resonaron en los hombres, que comenzaron a murmurar entre sí. Al final de su charla, el maestro propuso un ejercicio. ¿Por qué no hacemos una práctica de navegación? Usaremos nuestras brújulas más simples y el terreno. Vamos a alejarnos de los dispositivos y volver a lo fundamental. Aunque algunos estaban renuentes, el deseo de demostrar su capacidad prevaleció. Se dividieron en grupos, y el maestro dirigió a los hombres en un ejercicio práctico. Al principio hubo confusión y errores. Algunos se perdían en el terreno, pero a medida que avanzaban, comenzaron a ganar confianza. El maestro se movía entre los grupos, ofreciendo consejos y alentando a los soldados a observar su entorno, a escuchar el sonido del viento, a ver cómo las sombras se alargaban con el sol. Después de varias horas de práctica, los hombres regresaron al campamento con una nueva chispa en sus ojos. Habían recorrido un camino lleno de errores, pero también de descubrimientos. «Lo hicimos, no nos perdimos», exclamó uno de ellos, y las risas y los aplausos comenzaron a llenar el aire. El maestro sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. Sabía que había sembrado una semilla de confianza que florecería en los corazones de esos hombres. Al final del día, mientras el sol comenzaba a ponerse, el maestro se reunió con su propia sección. «¿Qué aprendieron hoy?», preguntó. Uno de los hombres respondió: «Aprendimos que a veces lo más simple puede ser más efectivo, no solo en el campo, sino también en cómo nos apoyamos unos a otros». El maestro asintió, sintiendo que estaban en el camino correcto. Habían creado un círculo de confianza que se extendía más allá de su grupo original, y eso era precisamente lo que necesitaban en tiempos de guerra. No solo eran soldados, eran un equipo, una familia unida por la determinación y la fe en lo que realmente importaba. Mientras la noche caía sobre el campamento, el maestro miró hacia el cielo estrellado y sintió una mezcla de esperanza y responsabilidad. La guerra aún no había terminado, pero en cada encuentro, en cada lección compartida, había una luz que brillaba más fuerte. Sabía que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad que se presentara. La simplicidad, la confianza y el trabajo en equipo serían sus mejores aliados en la lucha que aún les esperaba. A medida que los días se transformaban en semanas, el maestro comenzó a notar que, aunque la moral de su sección había mejorado, la guerra traía consigo tensiones inevitables. En el campamento, las diferencias culturales comenzaron a surgir entre las distintas secciones. Había soldados que habían crecido en la ciudad y otros que provenían de áreas rurales. Algunos eran de tradiciones conservadoras, mientras que otros eran más progresistas. Estas diferencias, que en tiempos de paz podrían haber sido enriquecedoras, se convirtieron en fuentes de fricción bajo la presión del conflicto. Una tarde, durante un ejercicio de navegación bajo el sol ardiente, estalló una discusión entre dos hombres.
Uno de la ciudad defendía la modernización del ejército y otro del campo abogaba por métodos tradicionales. La tensión se palpaba en el aire, y el maestro sintió que la situación podía volverse conflictiva. «¡Basta!», exclamó llamando la atención. «Cada uno viene de un lugar diferente, pero en este momento debemos trabajar juntos. Las diferencias no nos debilitan, nos enriquecen. En la guerra, lo que importa es cómo usamos nuestras habilidades para superar obstáculos». Su voz resonó con autoridad y poco a poco la tensión comenzó a disiparse. Sin embargo, había problemas más profundos que atender. La escasez de recursos se hacía evidente y muchos soldados comenzaban a sentirse desmoralizados. Decidido a actuar, el maestro organizó reuniones con los líderes de otras secciones, buscando soluciones conjuntas a los problemas logísticos que enfrentaban. En una de esas reuniones, un oficial mayor expresó su preocupación. «No podemos seguir adelante sin más suministros. Necesitamos equipos que funcionen». En su interior, el maestro sabía que la solución no residía únicamente en la tecnología. Esa noche, mientras miraba las estrellas, recordó las enseñanzas de su vida. Para encontrar soluciones, debían volver a lo básico: la confianza, la colaboración y la comunidad. Era vital que cada soldado se sintiera valorado y parte de un todo. Al día siguiente, reunió a su sección y dijo: «Sé que algunos están desanimados. La guerra es una lucha física y emocional. Debemos apoyarnos y encontrar maneras de sobrellevar esta carga juntos». Propuso actividades que promovieran la camaradería, desde cocinar juntos hasta torneos amistosos, cualquier cosa que pudiera unir a los hombres y aliviar la tensión. Con el tiempo, el ambiente en el campamento comenzó a cambiar. Las risas reemplazaron los murmullos de descontento. Los soldados comenzaron a compartir sus historias, sus esperanzas y temores, y la conexión entre ellos se fortaleció. Aunque los desafíos continuaban, el peso de la guerra parecía un poco más ligero. Sin embargo, el maestro sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Al mirar a su alrededor, entendió que aunque había momentos de alegría, la realidad de la guerra seguía presente. Los suministros eran escasos y la presión del enemigo no disminuía. Pero había una diferencia. Ahora se sentían más como una familia unida y resiliente. Mientras se preparaban para la siguiente misión, el maestro reafirmó su compromiso con su sección. «Juntos somos más fuertes. Lo que importa no son solo las herramientas que llevamos, sino la confianza que tenemos unos en otros. No importa cuán difícil sea el camino por delante, enfrentémoslo juntos». Con estas palabras, sintió que su unidad sería la clave para superar cualquier obstáculo que se presentara. La noche anterior a la misión se sentía cargada de anticipación. El maestro se sentó junto al fuego rodeado de sus hombres, quienes hablaban en voz baja, compartiendo historias y risas. Sin embargo, todos sabían que el día siguiente podría traer desafíos mortales. Observando sus rostros, sintió una mezcla de orgullo y temor. Habían formado un lazo que iba más allá de la camaradería. Eran una familia unida por la lucha y la esperanza. Al amanecer, la atmósfera estaba impregnada de determinación. El maestro reunió a su sección y les habló desde el corazón. «Hoy enfrentaremos una de las batallas más difíciles, pero recuerden lo que hemos aprendido. La confianza en nosotros mismos y en nuestros compañeros es lo que nos llevará a la victoria. No se trata solo de ganar, sino de cómo luchamos juntos». Sus palabras resonaron en sus corazones, insuflando valor en cada uno de ellos. Con el sol asomándose, comenzaron su marcha hacia el frente. El sonido de las botas sobre el suelo y el murmullo del viento eran sus únicos acompañantes. Al acercarse al área de conflicto,
El maestro sintió el peso de la responsabilidad. Miró a sus hombres. Cada uno llevaba la determinación en su mirada, pero también el miedo. Comprendió que debían estar preparados no solo física, sino emocionalmente. Cuando llegaron al frente, la situación era caótica. Explosiones resonaban y el estruendo de las balas cortaba el aire. Sin embargo, el maestro encontró su centro. Dirigiéndose a su sección, daba instrucciones claras sobre cómo avanzar. No se separen, mantengan la formación. Somos un equipo, les gritó con firmeza. La batalla se desató con furia, pero el maestro se movía como un faro de calma entre la tormenta. Sus hombres seguían sus órdenes, y la unidad que habían cultivado se transformó en una fuerza poderosa. En medio del fuego cruzado, vio cómo sus hombres cubrían las espaldas de los demás, ayudándose mutuamente a superar cada obstáculo. La sincronización y confianza que habían desarrollado estaban dando sus frutos. Sin embargo, la dureza del conflicto seguía presente. En un momento crítico, un compañero cayó herido y el corazón del maestro se detuvo. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, recordó el propósito que los había unido. Se acercó al hombre caído, brindando asistencia y alentando a otros a ayudar. «Juntos somos más fuertes», gritó, y esa frase resonó en el aire. Después de horas de lucha, el clamor de la batalla comenzó a disminuir. Aunque algunos habían caído, otros se mantenían en pie, y el maestro comprendió que habían superado una prueba monumental. La victoria no solo les pertenecía a ellos, era de cada hombre que había creído en la fuerza del equipo. Con el sol poniéndose sobre el horizonte, el maestro miró a su alrededor y vio a sus hombres, agotados pero victoriosos. Sabía que el camino hacia la paz aún sería largo y que la guerra les había dejado cicatrices, pero también recuerdos inquebrantables de unidad y fortaleza. Al final del día, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, el maestro se sintió en paz. Habían enfrentado la adversidad juntos y habían salido adelante. Esa experiencia les había demostrado que la verdadera victoria estaba en la conexión que habían forjado entre ellos. La lucha podía ser cruel, pero en su unidad encontraron la capacidad de luchar por un futuro mejor, juntos.